Ok, donde hablo del arte mesolítico, chicos, el arte mesolítico viene después del paleolítico y, por tanto, era algo desarrollado que en aquellos años todavía no tenía. Vamos a estar leyendo. Dice que el arte mesolítico reúne las manifestaciones artísticas desarrolladas en la prehistoria desde finales del paleolítico superior hasta el neolítico. El mesolítico coincide con el final de la era glacial del Pleistoceno, un cambio climático progresivo de temperaturas más altas que repercutirá en la inundación de las zonas costeras, la desaparición de ciertas especies animales y el crecimiento de los bosques. ¿Les suena familiar eso? Que haya temperaturas muy altas y inundaciones. Después de la era del hielo surge esta etapa y se da también debido al famoso que hoy en día también tenemos calentamiento global, ¿no? Donde todos los glaciares empiezan a descongelarse básicamente. No hay que caracterizar la economía de las sociedades del Mesolítico. El hombre del Mesolítico sigue siendo mayormente nómada. La subida de la temperatura permite que pase a vivir en cuevas, que pase de vivir en cuevas a construir las primeras rocosos. En ciertas regiones costeras con abundante alimento durante todo el año, establecen asentamientos sedentarios. Nosotros sabemos que las personas que vivían en esta época eran nómadas y dijimos que eran por dos cosas básicamente, cuestiones climáticas y alimentos. Básicamente iban huyendo del frío constantemente, cuidado. Iban huyendo del frío constantemente y también iban buscando alimento, obviamente que les produjera pues bienestar ahí a sus comunidades. Luego, dice que gracias a que las temperaturas ya no era tan necesario el estarse moviendo por clima al menos. Es decir, si tú estabas en una zona donde había suficiente alimento, ya no tenías incluso que ser nómada, ya te establecías ahí como tal. Es como si aquí, chicos, nosotros tenemos trabajo, ¿no? Y si por alguna razón dejamos de tener trabajo, pues vas a empezar a buscar otro. Y supón que no encuentras ningún trabajo ya aquí en Monterrey, oye, pues la tendencia te va a decir, vete a buscar un trabajo a otro lado, ¿no? Para que pueda sobrevivir. Entonces, esto es lo que hacían las personas, pero ya algunos de ellos empezaron a ser sedentarios, es decir, ya no eran nómadas al 100%. Luego dice, el aumento de las zonas boscosas, la migración o desaparición de ciertas especies animales provocan varios cambios con respecto a las sociedades del Paleolítico Superior. Aumentan las zonas boscosas y los vegetales empiezan a dar más. Frutas, verduras, lo que sea. Y dice que gracias también a estos incrementos, chicos, de inundaciones, pues hay algunas especies animales que dejan de existir tal cual. Y obviamente, chicos, si nosotros revisamos la flora y fauna de la historia, muchas veces es distinta a la flora y fauna que tenemos hoy en día, porque ha ido sufriendo de cambios de acuerdo al clima, de acuerdo al mismo hombre, e incluso ya ven ahorita que tenemos cuestiones, ¿cómo se llaman? Orgánica, que básicamente es cuidada por el hombre, pero tenemos la otra que es la alterada como biológicamente, ¿no? O sea, las que tiene el plátano cual. Ah, mira, no sabía, del plátano no sabía. ¿Sí? Yo les iba a poner el ejemplo de la sandía o del limón, por ejemplo, que ya tenemos hoy en día sandía sin semilla y limón sin semilla, que obviamente esto no es natural, es modificado por el hombre o alterado por el hombre, ¿no? Pero bueno, conforme han ido pasando los años, pues hemos ido modificando todo esto según las necesidades que nosotros tengamos. Dice que ¿cómo se va a cambiar respecto a la sociedad del Paleolítico Superior, hablando del Mesolítico?
producción de productos vegetales y de animales más pequeños, incluido el desarrollo de la pesca. Es decir, aquí, muchachos, ¿cómo era la forma, cuál es la forma de economía más primitiva? No, o sea, tiene relación, pero no me están dando el nombre. El trueque. El trueque es la forma más primitiva de un comercio, tal cual, ¿no? Y se daba gracias a los productos que cazaban. Es decir, yo soy, por ejemplo, no sé, en mis tierras se da el tomate. Y vivo cerca de un lago o algo así por el estilo, de un río, y tengo pues peces, ¿no? Ahí a mi alcance. Y pues lo que yo pesco y lo que yo cosecho es lo que consumo, básicamente. Son como las personas que viven en los ranchitos, muchachos, y que literalmente viven de lo que cosechan o de lo que cultivan. Pero en este caso, imagínate estar comiendo pescado y tomate, pescado y tomate, pescado y tomate. Pues llega un momento en que volteas a ver al vecino y aquel vecino, mira, aquel vecino tiene marranos y yo, y yo tengo pescados. Entonces vas con el vecino y le dices, oye, ¿no te interesan unos pesquitos? A mí me interesan unos marranitos o un marrano. Obviamente ahí teníamos que ver la proporción. El punto del trueque aquí, muchachos, siempre es qué tengo y qué necesito. ¿Qué tienes y qué necesito? Es como si yo le digo, tengo un marcador y tú necesitas un marcador. Y yo necesito tus zapatos. ¿Es equivalente o es equitativo? Pues no, pero ¿saben por qué? Porque le estamos poniendo un precio numérico. Obviamente este cuesta, voy a irme caro, 20 pesos, y los tenis me voy a ir barata, 200 pesos. Por eso dices, te vas a hacer y no contiene, maestro, o sea, esto es muy barato comparado con lo que tú quieres. Ajá, pero el trueque no funciona con número de valor o número de costo de las cosas. El trueque funciona por necesidad. Ah, sí, a lo mejor eso es más caro que esto, pero tú necesitas esto y yo necesito eso. ¿Se hace trueque, sí o no? No necesariamente era algo que tú dijeras. Hoy en día sí somos así. Cuando llegamos a aplicar el trueque, yo tengo eso y me costó 100 y eso 99. Bueno, va. Ah, pero si eso costó 150, vas a decir, no, te lo cambio y dame 50. Sí, ¿verdad? La famosa coleada que le decimos. Coleada, dame por unos 20, 30, 40 pesos, ¿no? Para que no te sientas estafado. Con el trueque no era necesidad. Lo que necesito, lo que tienes. ¿Quieres dármelo? Para lo que te ofrezco y viceversa, ¿no? Entonces, pues vas con el vecinito y le dices, oye, pues si te doy 10 centavos, lecho, yo lo crío, o me lo echo lecho, dependiendo, o lo crío y me lo echo marranón, ya cuando yo quiera. Pero, pues falta que el vecino quiera los peces, ¿no? Acuérdense, chicos, que luego también no podían tener tanto producto como en stock, pues porque se les echaba a perder, no había refri, no había nada de eso. Literal, cazaban lo que se iban a comer, si es que le tocaba. Pero esta es la primera forma de economía que se afianza dentro de la sociedad. El trueque hoy en día ya no es tan válido realmente. O les digo, si llegamos a hacer trueque, tratamos de que sea con piezas muy similares. Yo sí he ido a mercaditos o a bazares de trueques, en los que, por ejemplo, me tocó ir a como un par de mercaditos o bazares de trueque, pero por ejemplo de ropa de niño. Por ejemplo, yo tenía la ropa de mi niño de un año, por así decirlo, pero ocupaba ahora de 2 años. Entonces venía alguien que ocupaba la de un año y le decía, ah, sí, consigue, a lo mejor ella tenía una de 2 años y la intercambiaba. Oye, ¿cuántas piezas son? ¿Cuántas piezas traes? Y hacíamos que fuera más o menos equivalente, pero no era en base a necesidad. Bueno, sí es en base a necesidad, pero tratábamos de equilibrarlo numéricamente. Ahora sí, en estos años, pues no había esta cuestión de numeración, ¿no? Entonces, pues empezamos con el lechoncito y luego que aquel tiene, no sé qué les gusta, manzanas, el otro tiene mangos, el que está allá más lejos, en otro lado tiene mangos, el otro tiene
el otro tiene zanahorias, oye, pues yo nada más tengo tomate, pero déjame ir, que el tomate le sirve a todos, ya te vas metiendo hasta que tu alimentación ya no es nada más en base a pescado y tomate, sino ahora es en lechón, en cerdo, tomate, zanahoria, mangos, manzanas. Harina. Sí, todo eso, ¿no? Entonces dice que con esto, en el punto 2, empiezan a tener alimentación más variada. Si nosotros nos vamos a la base fundamental de la, ¿cómo lo digo? O la regla de oro, más bien, de los nutriólogos o de las personas que nos revisan o nos controlan nuestra salud, supuestamente. ¿Qué es lo que te dicen? Hasta hay comerciales de eso. Tienes que comer tan. Frutas y verduras es una recomendación, sí. Pero ahorita ya no nos dicen que ¿ok? Te pone la famosa pirámide, ¿no? Ahí con eso. Pero hasta había comerciales de IMSS, muchachos, que salían en la tele, que decía, debes de comer sano, variado y suficiente. ¿Por qué suficiente? Oigan, hay dietas que te dejan con hambre. La mayoría de las personas dejan de hacer la dieta porque dicen, o sea, sale peor, luego te dan los famosos atracones, ¿no? Porque, oye, tienes hambre todo el día y en la noche te superatas que te encuentres porque pues traías hambre. ¿No? Entonces, la recomendación de los nutriólogos hoy en día es comer sano, variado y suficiente. Por ejemplo, a mi niña, la de la guardería, con la chiquita, es el lema principal de la alimentación de ahí. Sano, variado, sano, que pues que sean cosas sanas. Verduras, que sea proteína, variado. Ahí normalmente les ponen, no sé, en la mediodía, les ponen una tortillita así hecha rollito, ¿no? Una tortillita, una sopa, ya sea lentejas, de verduras, algo similar a una sopita. Obviamente las porciones pues son pequeñitas, ¿no? Luego viene un complemento de verduras. No sé, a veces les dan de que ejote con, sí, o yo he visto, fíjate que pepino nunca he visto que les den, pero sí les meten por lo menos 2 verduras. He visto, pero eso sería como un snack. Ajá. Sí, sí, sí. Y el punto es que le metan variación, ¿no? Les digo, yo he visto que ponen nopalitos con elotito, o ejotes con elote, o papita picada revuelta con el. O sea, siempre le están metiendo ahí por lo menos 2 verduras, se las ponen revueltitas, como que para que si lo cucharean, pues por lo menos prueben 2 cosas ahí al mismo tiempo. Y luego está la proteína, ¿no? La carne, el pollo, lo que sea que les vayan a dar, su vasito de agua y tú dices, bueno, la opción es esa, que tengan varias opciones y que ellos puedan tomar a lo mejor la que más les guste, pero cualquiera que tomen, ¿no? Y suficiente, pues que el niño no se quede con, que el niño se quede, o sea, yo veo el platito de mi hija, yo digo, oye, hasta yo lleno con eso, o sea, las porciones son pequeñas, pero como son varias, o sea, sí se ve suficiente, ¿no? Entonces, empiezan a tener alimentación más variada, supuestamente, pero luego también me digan que el hecho de que coman nada más una sola proteína, pues a veces no nos hace el suficiente trabajo en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a personas veganas o cosas por el estilo que han dejado de ser veganas? Ubican, hay una youtubercilla famosa que hace no mucho salió y dijo que ya no iba a ser vegana, que se llama, ay, ¿quién es esa? No sé si. No, esta que yo digo es mexicana, pero vive en Estados Unidos. Pero ella se hacía llamar crudivegana, es decir, comía pura fruta y verdura cruda, no la cocinaba. Entonces, luego una vez le sacaron un periodicazo de que la habían visto en no sé dónde comiendo un trozo de carne, ¿sí? Y luego en 2 meses ella salió y dijo, sí, por cuestiones de salud, bla, 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 mi cuerpo me está exigiendo, a pesar de que ella consumía proteína en pastillas y las lentejas y los frijoles que se supone que traen también muchas proteínas y habas y cosas así por el estilo,
pues la absorción en el cuerpo no es igual como cuando lo consumes de la carne directa, ¿no? Entonces, sale ella que había sido crudivegana, no sé, unos 8 años o más, y pues ahora resultó que para ella no fue, como dijo, para mi cuerpo no fue sostenible el seguir haciendo eso. Y luego hay otra que es una esposa de un youtuber también aquí de México, que es coreano, no sé si ubican al coreano blog. Ella era también vegana y hace como un año anunció que no, o sea, pues que iba a dejar el veganismo y que iba a empezar a consumir ciertas proteínas. Trata de consumir pescado, pollo, y como que apenas van empezando a probar las carnes rojas, pero fue lo mismo. Ella argumentó que por cuestiones de salud tenía que, o sea, pues porque si imagínate comer pura fruta y verdura, el cabello, la piel, internamente nuestros órganos necesitan proteína también, que no es lo mismo que te la chutes en una pastilla a que te estés comiendo directamente, ¿no? Los huesos también. Entonces, se supone que si consumimos así, si comemos así, sana, variado y suficiente, nuestro cuerpo en automático va a sentirse sano. Y al sentirse sano, si se supone que lo combinas ahí con la actividad física, lo que quieras, pues se supone que vamos a estar sanos también en nuestro cuerpo. Ojo, yo no estoy diciendo ni delgados ni robustos, sanos, ¿ok? Hay personas delgadas que no son sanas y hay personas robustas que son sanas. Entonces, no tiene nada que ver con cómo te veas por fuera, sino cómo está tu cuerpo internamente, ¿no? Entonces, chicos, no sé si se acuerdan, los cuerpos de los cavernícolas normalmente eran así, hombros anchos, brazos largos, y con esta alimentación más variada, pues imagínate que ellos siempre comían, no sé, papa. Oye, pues si te vas a poner, si todos los días comes papa y papa y papa y papa y papa y papa, pues no, ¿verdad? Y ya cuando empiezas a variarle, pues los cuerpos empiezan a ser más similares entre la sociedad que se manejaba ahí, ¿verdad? A lo mejor ya no iba a estar el súper delgadito, a lo mejor ya no iba a estar el súper delgadito que nada más consumía pura lechuga, por así decirlo, a el más robustito que consumía pura papa, ¿no? O sea, ya iba a estar más variadito ahí la cuestión de los cuerpos también. Luego dice, y esto dio paso a la producción de nuevos utensilios líticos especializados. Es decir, imagínate, te regalan un lechón y nada más antes cazabas peces y comías peces y ahora tienes un marrano. No voy a decir lechón, ya me voy a un marrano. Y tú dices, vale, vaya, ahora, ¿cómo lo mato? Si mi cuchillito que yo tengo es así chiquita, nada más para filetearme el pececito. Para empezar, ¿cómo lo mato? ¿Cómo lo destapo? Necesitas instrumentos especiales para un marrano, ¿no? Y obviamente los marranos, oigan, tienen dimensiones, ¿no? Ya también dependiendo de la dimensión ahí de tu marrano. Ahora, suponiendo te dieron una gallina. Oye, pues, ¿cómo le haces con la gallina, no? A lo mejor necesitas algo chiquito, pero muy filoso para, no sé, cortar cabeza o no sé cómo maten las gallinas. Y pues no te diga una vaca o algo así por el estilo, ¿no? Tienes que tener instrumentos necesarios o especializados para cada una de esas cosas. Si nos vamos a la industria alimentaria, pues estos animalitos mueren como que en serie, como especializados. Eh, o muy específicos, más bien. Si nos vamos a la industria alimentaria, los animalitos mueren en serie. Y mueren, obviamente se supone que sin dolor, se supone que está regulado eso, ¿no? Los animalitos no tienen que sentir dolor. Incluso dicen que si un animalito siente dolor por mucho tiempo, la carne se endurece y se amarga y ya no está. Entonces, la industria alimentaria no quiere eso, ¿verdad? Entonces, pero si lo hacemos manualmente, yo me acuerdo que hace mucho, se vivieron mis papás, el vecino tenía marranos y engordaba todo el año el marrano y siempre se lo echaban allá con comida, ¿no? Oigan, yo decía, aparte que era súper asqueroso tener un marrano cerca de tu casa por los volúmenes y por todo, ¿cómo te lo mataban? Yo escuchaba al marrano llorar como 5 horas. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo picaban en el corazón, pero si no lo picas bien, lo único que haces es, ¿se va a morir? Sí, hasta que se desangre. Pero se va a tardar mucho en morirse, ¿no? Entonces, nada, como que llegue un instrumento suficientemente largo,
según sea los marranitos, les levantan una patita y por debajo de la patita llegan directo al corazón. Ya, si tú le picas correctamente el corazón, el marranito en 2 o 3 minutos cae muerto. Y ya, también le ahorraste sufrimiento al animal, ¿no? Y la carne se supone que está. Muy bien, entonces, pues bueno, teníamos ahora también la producción de nuevos utensilios, dependiendo qué es lo que fuéramos a necesitar. Luego dice, características del arte mesolítico, tal y como históricamente el estudio se ha centrado en el análisis de los yacimientos en Europa, enfocándose en 3 ciclos artísticos principales. La cultura atiliense de la cornisa cantábrica y del Pirineo escandinavo del norte de Europa y la cuenca del Mediterráneo occidental, que es el arte levantino. Estas muestras de pocas, pero suficientes para confirmar la continuación de la producción del arte parietal y sobre todo del arte mueble. Se trata de la industria de piedra en la que destacan la talla de obsidianas y otros tipos a la microlitización, que es la reducción del tamaño de los instrumentos e innovaciones propiciadas por la variedad de las actividades económicas y la diversificación de la alimentación. Como consecuencia de los primeros asentamientos y la reducción de los viajes, la creación de estatuillas se cree que fue menor. Aún así se han encontrado esculturas muy estilizadas de bulto redondo y otros artefactos decorados con bultos geométricos, con dibujos geométricos. Aunque la terapia no se desarrolla que se destaca con fines principalmente utilitarios y con decoración siempre con trozos. Sí. Ok. Con fines utilitarios y una decoración simple con trazos geométricos rojos. La mayoría de la pintura mesolítica emplea un solo color, el rojo. Y se trata de signos geométricos sobre paredes o objetos pequeños como piedras pulidas, conchas o dientes, básicamente. Ok, más arriba dice, muchachos, que todavía había señales de arte parietal y de arte temporal. Y dice que se fue dando la microlitización, es decir, la reducción de los instrumentos. Imagínense que antes como cada uno cargabas con un mazo o algún palo gigante para matar a lo mejor pues a un animal grande. Pero ahora lo que matas pues, son pollos. O sea, ¿qué quieres? Un palote, ¿verdad? De aquí a que le des el palazo ya lo agarraste. Entonces, necesitas algo más chiquito. O, por ejemplo, ahora que ibas a caminar para buscar, en lugar de llevarte, no sé, una espada, vamos a poner un ejemplo grande, te llevabas un cuchillo y te aligeraba también el camino en este caso, ¿no? O el peso en este caso. Luego dice que como consecuencia de la reducción de los viajes y que las personas ya eran más sedentarias, la creación de las estatuillas bajó y sigue existiendo, pero ya menos. ¿Por qué, chicos? Acuérdense que les dije que las estatuillas las usaban como decoración en sus casas. Y es como si les digo, oigan, chicos, vamos a poner otros 4 cuadros aquí en el salón. Entonces, pues, ¿dónde? Ya no cabe. No sé, a lo mejor acá arriba uno y pues ya. Si quita la tele, y pone otro. Y ya. Ya no puedes poner más decoración cuando ya tienes decoración ahí, ¿no? Necesitarías quitar para poner una nota. Y en esos entonces, pues no, era como que, oye, ya tengo decoradas con estatuilla y ya. Dejo de crear más porque ya no tengo ni siquiera dónde ponerlas tanto. Y dice que, bueno, el color que utilizaban normalmente como pintura o para pintar es de color rojo. Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿dudas, comentarios con eso? Ok. ¿Qué sabemos del arte egipcio? Tirando. ¿Qué más conocemos del arte egipcio? Y gracias a quién conocemos. A, a los romanos, ¿ok? ¿Dónde hemos visto eso?
que filósofos. La mayoría de las cosas que sabemos de Egipto, chicos, pues normalmente vienen de películas o de historias que nos han contado a través de un libro, ¿no? Y que pues ven a saber si sea una historia o sea una redacción real de lo que sucedió también, ¿no? Es como si, bueno, más adelante lo vamos a ver allá cuando veamos Roma precisamente, es como si yo les digo la Biblia, chicos, la Biblia es real o no, lo que dice ahí. ¿Quién escribió la Biblia? Varias personas se supone que escribían los acontecimientos y luego lo recopilaban. Ven tú a saber si lo que decía ahí, imagínate alguien leyó algo y dijo, ay, no, 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 el hombre al final del día, ¿no? Entonces, pues nos hicieron una historia, era al final del día, si no, pues sería hasta un poco creepy en inglés, o sea, como medio, pues, no necesariamente terrorífica, pero como fea, ¿no? Como medio de terror, medio ahí, medio raro. Oye, egipcio, dice ya al principio, el arte egipcio más conocido y estudiado entre los años 3000 antes de Cristo al 30 antes de Cristo, que ha perdurado hasta la actualidad con monumentos funerarios y templos en los que se han encontrado esculturas y pinturas egipcias. Lo principal que se ha encontrado de los egipcios, ¿ok? Obviamente las pirámides son monumentos funerarios, por eso los manejo como monumentos funerarios, y los templos y las pinturas egipcias se pueden encontrar dentro de los monumentos funerarios la mayoría de veces. El arte egipcio ser un arte religioso y estar tan presente en la creencia en la vida más allá de la muerte es lo único que la mayoría de las construcciones que se conservan sean tumbas para los faraones y su corte, como las mastabas, pirámides e hipócritas, o templos destinados al culto de los dioses. En la arquitectura de grandes dimensiones, es una arquitectura de grandes dimensiones en la que se prefiere la piedra por su durabilidad, aunque también se usan los ladrillos de adobe, adinteladas y de líneas rectas. Es decir, los egipcios no vieron religión hasta que llegamos a los egipcios. En el paleolítico y en todo eso, ni se daban por enterados si existía o no un ser supremo. ¿Todos tienen alguna creencia religiosa aquí? Oye, alguien que diga, no, yo soy ateo, ¿vale? Entonces, ¿eres ateo? Ok, ser ateo es no creer en nada supremo. Algo con nombre, exacto. Pero si sí crees en algo superior, pues crees que existe algo divino, vamos a llamarlo de esta manera, más grande que nosotros. Llámese el universo, la madre tierra, extraterrestre, llámese lo que quieran. Pero dice que cree en la ciencia, pues sí, ya lo vimos al principio, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? ¿De dónde venimos? Si vamos del enfoque científico o si estamos desde el enfoque religioso. Y desde el enfoque científico nos dice que fue evolución primitiva. Y si nos vamos desde el lado religioso, pues Dios nos creó. ¿Con qué? Con lodo al hombre. Y luego le arrancó una costilla e hizo la perfección. Y, y ahí vamos. Cuando digo, ya creo que ya le preguntaron, pero no tienen hijos, ¿verdad? ¿No? Ok. En mi caso, que sí tengo, y que en mi caso como mujer me tocó pues sentirlo y ver crecer mi cuerpo en general por tener un hijo, oye, es maravilloso. ¿Cómo sucede? Si nos damos al lado científico, pues es una combinación de células derivadas de entre el óvulo y un espermatozoide.
Pero luego cuando sientes el crecimiento del bebé, cuando nace, cuando ves cómo el huerquillo va creciendo y cómo es perfecto, aunque sea miniatura, tú dices, no puede ser, o sea, se le desarrollan pestañas, cejas, uñas, en la panza, ¿no? O sea, dices, es maravilloso. Si es algo científico, wow. Si es algo que Dios te dio la bendición de sentir o de tener, wow, cada quien, ¿no? Los egipcios empezaron a creer en muchos dioses. Empezaron a crear dioses. Ojo, chicos, la religión y la fe son cosas distintas para mí, no sé para ustedes. La religión es algo que la sociedad dicta que debe de ser de tal o cual forma. Y bueno, ahí tenemos una variedad hoy en día de religiones a las que tú te puedes hacer. La fe, por otro lado, ¿qué es? Pero es la convicción que tienes tú o algo malo. No necesariamente algo bueno. Pero tener fe es confiar. Confiar. ¿En cuál de las 9 películas que llevan? Que la de también tienen fe. La fe es eso, chicos, agarrarte de algo, de una creencia y aferrarte a algo bueno, normal. Y decimos, ay, no, ojalá, y bueno, no se lo decías a otra persona, que no les recomiendo que le anden de pero en mis clases de doctorado tuve clases con un psicólogo, bueno, me impartió clases a mí que es psicólogo, y él me dice que la fe es un proceso importante mental del ser humano, mental nada más. Él dice que con la pandemia y con la ciencia en general, las personas a veces creen que no necesitan fe, pero él dice que como psicólogo y como especialista en la salud mental y bla, 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 personas, él dice que él ha logrado, él ha visto cómo las personas se les incrementa su fe cuando tienen más como tragedias en su vida. Es decir, dice, cuando la ciencia te cierra la puerta, tú te necesitas aferrar a algo. Por ejemplo, él decía que él trataba con personas que estaban desahuciadas, que él les daba atención psicológica, ¿no? Y él decía, yo he visto como si una persona no tiene fe, como anímicamente deteriora más rápido. Y una persona que tiene fe está optimista, cree en los milagros, cree que algo bueno le va a poder pasar, cree que se va a salvar y le echa ganas. Y a veces eso es lo que lo saca a flote. A lo mejor sí se muere tal cual lo habían diagnosticado, pero a lo mejor dura más que lo que le habían dicho que iba a durar. Entonces, él dice que la fe, en este caso, una fe religiosa, es muy importante para todas las personas en general. Y aunque no tengas una fe religiosa, chicos, hay personas que usan que son como ¿no? Me acuerdo que una vez mi suegra me dijo, y me dio un chiquito como con un rolón. Le dije, ¿y esto qué es? Traía como un liquidito. Me dijo, es de la buena suerte. Cada que tengas un día pesado, póntelo. Yo, no, pues todos los días, ¿no? Y te va a ir súper bien. Ah, gracias. Pregúntame dónde lo dije, no te olvides. Porque yo no me tengo una, pero ella sí. Cada que tengo un día importante, yo les cortaba sí, ya esa que no se y ella sentía que le iba súper bien en ese día. Quienes usan el lápiz de la suerte, el chon de la suerte, la cuchara de la suerte, los que son chefs, hay algunos que traen una cuchara aquí que es para probar, obviamente, los platillos, pero hay algunos que dicen que esa, no sé, es una cuchara como importante de la suerte, bla, bla. Eso sea lo que sea, ¿no? Y eso nos mantiene a veces a flote versus los que no tienen fe, ¿no? O los que se creen más, sienten más olvidados. Los egipcios tenían fe en muchas cosas.
y tenían que al dios de la fertilidad, de la belleza, de la muerte, y creían que cada uno tenía su función. Te castigaban o te premiaban según el dios y según tus actos también en este caso, ¿no? Entonces, empezaron a ser religiosos según las creencias y la fe que ellos estaban teniendo en ese momento. ¿Okay? Luego dice que las construcciones de tumbas o de pirámides eran exclusivas para los faraones y su corte. ¿Quiénes eran su corte? Su familia, esposos, sí, bueno, esposa, hijos, y su corte básicamente eran como su brazo derecho, que el ayudante, los que le servían a él y que él los consideraba parte de su corte, podían ser enterrados juntos, como su gabinete, sí, más o menos, eso sí, ¿no? Dice que la arquitectura era de grandes dimensiones y que la mayoría por su durabilidad. Tan así ha durado eso, chicos, que ahí sigue todavía la parte de la arquitectura egipcia. Luego viene la parte de la escultura. Dice que en las tumbas y templos redondo y bajos relieves tallados en piedra, bronce, variados, los faraones y otros personajes de la corte, dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. Más realista, aunque sin expresión en el rostro. Y los cuerpos se representan de frente, idealizados, rígidos, con los brazos y las rodillas juntas y sin definir musculatura hasta la época memfita. La importancia de las figuras en la composición se jerarquiza por su tamaño de mayor a menor. Es decir, si tú tenías una figura grande, eras alguien importante. Una escultura grande. Tu escultura era pequeñita, pero si era gigante, oye, este era alguien súper importante, ¿no? Y normalmente los dioses tenían sus esculturas, pues, bastante grandes, ¿no? Dice que la expresión de la escultura, muchachos, era realista, pero sin expresión en el rostro. ¿Okay? El rostro siempre estaba serio y rígido, sin nada de expresión, de sonrisa, de tristeza, de enojo, de nada. Simplemente sin expresión. Los cuerpos se representaban de frente, idealizados, rígidos, con brazos y rodillas juntas, ya sea que estuvieran de pie o que estuvieran sentados, pero los cuerpos siempre en las esculturas estaban como muy derechitos, ¿no? No definían musculatura hasta la época memfita, es decir, los cuerpos de los hombres eran rectos, o sea, les dibujaban un torso, pero nada más, un rectángulo, ¿no? Básicamente, y los brazos, pues, ligeritos. Más adelante ya se le empiezan a hacer como los cuadritos, como que aquí el musculito del brazo, pero eso es más adelante. En cuanto a la pintura, miren. ¿Saben qué? Espérenme, porque ya se me va a cortar acá la sesión. Déjenme lo vuelvo a iniciar. Les mando la nueva liga, chicos, de línea.